Fernando Villavicencio, experto petrolero, para examinar estos dos casos. Licenciado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. A ver, empecemos con Trafigura y su contrato con Flopec, que fue tan celebrado en su momento por el precio ventajoso que se acordó. ¿Qué pasó con ese contrato? En efecto, como el país conoce, en junio del 2009 el presidente Correa anunció que se ha firmado uno de los mejores contratos para el país, con un diferencial de $73 por tonelada métrica, y acusó a la partidocracia, este es el contrato, acusó a la partidocracia de que con diferenciales de 116, 120 y 130 dólares se habían enriquecido en la larga noche neoliberal, y lo cual era y es cierto. Pero veamos qué pasó. El contrato de gas licuado que fue entregado irresponsablemente, y digo irresponsablemente, por Petroecuador a la Marina, por decisión del presidente Correa, la Marina contrató con Trafigura. ¿Qué tenía que entregar Trafigura? Tenía que entregar 1.300.000 toneladas métricas de gas licuado, más menos 20%. Es decir, más 20% sería 1.560.000 toneladas métricas, con un diferencial de $73. Pero resulta que por presiones de Trafigura, como consta aquí en esta carta, del 17 de enero del 2011, Trafigura decide que no va a entregar más el gas y anuncia que está dispuesta a que se le acabe el contrato unilateralmente y pagar la garantía. ¿Y qué es lo que hace la Marina? La Marina resuelve devolverle su contrato a Petroecuador para que Petroecuador contrate. Y aquí viene el gran negocio de su vida. O sea, se ¿Por termina qué? el contrato por contratista incumplido, Trafigura eventualmente creo que pagó una multa. ¿Qué fue lo que hizo? Este es el tongo que yo llamo. Mire lo que dice Flopec en carta a Petroecuador. Si no se llegare a ajustar el precio del contrato, Trafigura preferiría perder los 6 millones correspondientes a la garantía de buen uso del anticipo a perder 9 millones y más. No son 9 millones nomás los que pierde. Trafigura no tuvo ningún problema en que le apliquen la garantía y pasar a la lista de empresas incumplidas por 3 años, a la lista negra como se le llama, porque a cambio iba a ganar con el nuevo Claro, o sea, contrato. que prefería pagar la multa y no cumplir la obligación. Eso es típico. Pero mire, Alfredo, ¿qué es lo que hace Petroecuador? Ahora, Petroecuador vamos a lo que pasó después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Se contrata con dos empresas estatales, una de Uruguay y otra de México, pero ¿cómo está funcionando ese contrato y cuál es el diferencial? El ministro Wilson Pastor anunció aquí en entrevista con usted que Trafigura se iba del país. Y es obvio, si se le aplica las garantías, si pasa a lista incumplida, lo mínimo que tenía que pasar, que tiene que irse del país. Pero Trafigura le está demandando este rato al Estado ecuatoriano por 100 millones de dólares en el Tribunal Contencioso Administrativo. Y Petroecuador hace una licitación forzada, mañosa entre empresas estatales y acaba entregándole el remanente de gas que no le entregó Trafigura al Estado ecuatoriano, de 368.000 toneladas, es decir, porque apenas entregó Trafigura 1.191.000 toneladas de su contrato de 1.300.000, más el 20% que requirió Petroecuador, estamos hablando de 368.400 toneladas, ¿sí? Pero ya no le entrega a $73. Resulta que ANCAF y PMI, dos empresas estatales, la una de Uruguay y la otra de México, que no producen gas para exportar, ganan misteriosamente esos contratos con un diferencial demencial. Lo que decía el presidente Correa de la larga noche neoliberal es para los tabacos. $260 de diferencial, Alfredo, ecuatorianas y ecuatorianos. No los 73, ahora, pero el precio no los del 116. gas ha subido en el mercado internacional. Ahora, el claro diferencial que ha subido. Tampoco ha subido en esa... Pero mire lo que le dice Flopec al Petroecuador. Dice que con el movimiento, con los cambios en el mercado, máximo el diferencial debería ser de $137. Ya. 137, o sea, no mitad. El doble. No el doble como 260, una diferencia de $187, que multiplicado por 368.000 toneladas
que se le fue debiendo Trafigura pero ¿quién está entregando el gas? ¿Por qué usted asegura? millones. ¿Qué prueba tiene de que el gas que deben entregar ANCAP de Uruguay y Pemex de México lo está entregando Trafigura? Aquí viene lo terrible. Aquí viene lo terrible y espero que el Contralor esté escuchando. Aquí están las pruebas. Primero, la primera prueba, información oficial remitida por Wilson Pastor a la Asamblea. Esta es la firma suya, señor ministro. Aquí está la carta de crédito de ANCAP. El ministro le dijo aquí en Ecoavisa al país y al mundo que el gas de ANCAP provenía de Dubái. Y resulta que Dubái ha estado en Panamá. Vea lo que dice la carta de crédito. País de origen de esta mercadería, Panamá. Ministro, a su edad no hay que mentir. El ministro le mintió al país. Contralor, anote. Y los otros cargamentos a nombre de PMI. ¿Quién carga? Trafigura. Información oficial. Trafigura el mes de junio. Trafigura el buque Ronald, Latinoamérica. Trafigura PMI de México. Trafigura PMI de México. Bueno, esos son documentos que está demostrado. Nos quedan pocos minutos para el otro caso, que es el de Perenco. El año pasado el ministro Pastor declaró la caducidad del contrato porque esta compañía no cancelaba una deuda de más de 300 millones de dólares. Petroecuador declara la caducidad, pero ¿qué resulta ahora? Se está rematando ese crudo, lo compra Petroecuador, ¿y con qué fines? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Brevemente, tenemos... El presidente Correa anunció uno de los últimos sábados que se vienen dos fallos terribles contra el Estado, el uno de Occidental y el otro de Perenco, una demanda de 400 millones de dólares. Hasta el año 2009 la compañía Perenco le debía al Estado ecuatoriano 327 millones de dólares por la Ley 42, correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009. Es decir, Perenco se retuvo esa plata. ¿Qué es lo que hizo Petroecuador correctamente? Aplicar un juicio coactivo para cobrar ese dinero. ¿Qué hace Perenco? En julio del 2009 se va del país saboteando las operaciones. ¿Qué es lo que hace Petroecuador? Toma el control de los bloques. Debía aplicar inmediatamente el ministro Pastor el artículo de la Ley de Hidrocarburos y revertir inmediatamente, legalmente, esos bloques al Estado. No hicieron. Siguieron rematando el crudo. Y miren lo que dice Petroecuador, que han pagado de los 327 millones de dólares, 297 millones de dólares, es decir, le ha dado pagando Petroecuador con un petróleo que ya no era de Perenco. Petroecuador lo remata y lo carga a la cuenta de Perenco. Bueno, ese es otro asunto petróleo ya no es que se tiene que investigar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco su participación en contacto.